inflamatorio, hay una que casi no se le da importancia y yo creo que a lo mejor es una de las más importantes, la interleucina 10. La interleucina 10 es la que se encarga principalmente en los problemas inmunológicos, en el asma, la rinitis. En el asma y en la rinitis, la interleucina 10 trata de inhibir los procesos inflamatorios de las demás interleucinas para que no se venga la tormenta de citocinas ocasionada o orquestada por los mastocitos, que es el principal orquestador o director, si le pudiéramos decir así, del proceso inflamatorio a nivel sistémico. Entonces, la interleucina 10 no se le da tanta importancia, pero hemos visto que es, al final de cuentas, inhibe las células efectoras, como la interleucina 4. ¿Mande? Sí, como la interleucina 4 y las demás interleucinas proinflamatorias, la interleucina 5 también trata de inhibirla, a la interleucina 5, para equilibrar, para que exista un equilibrio más o menos y no se venga el proceso inflamatorio tan grave. También otra que no se le da importancia, el factor transformador beta, que esa trata de hacer un equilibrio, porque acuérdense que la mayoría de las interleucinas tienen un efecto dual, tanto proinflamatorio como inhibe la inflamación. Entonces, depende de un equilibrio que existe entre el factor transformador beta y las demás interleucinas. Si el factor, bueno, iniciamos a la hora que ustedes digan. Ahí ya se está poniendo en la pantalla. Sí, sí, en eso estoy. Sí, entonces yo les estaba platicando que eso es. ¿Cuál es tu nombre? Carmen. ¿Cuál? Carmen. Ok. Entonces, si quieren, iniciamos, ¿no? Ok, gracias. Ahí voy. Ándale, ahí estamos. Es que yo les estaba platicando a tus compañeros que había unas interleucinas que no les daban mucha importancia, como la 10 y el factor transformador beta. Y lo que habías explicado tú en la clase pasada era de que hay ciertas citocinas que actúan como inhibidores y otras como estimuladores. Y una misma citocina puede ser dual, tanto ser como inhibidor del proceso inflamatorio, como estimulador de todos los procesos inflamatorios. Entonces, lo que les estaba diciendo a tus compañeros. Si quieres hablar sobre los neuropéptidos. Muy bien. Los neuropéptidos son pequeñas proteínas o polipéptidos que funcionan como neurotransmisores en el sistema nervioso y actúan mediante receptores acoplados a la proteína G. Su papel va a ser modulador, parecido a las monoaminas y a la acetilcolina. Nada más que aquí la diferencia es que van a modular no solo funciones dentro del sistema nervioso, sino también van a participar en el aparato digestivo, en el tracto gastrointestinal, en el sistema inmune. En el sistema central van a tener papel de moduladores en el sueño, la vigilia, alimentación, dolor, cognición, emociones y sobre todo respuestas del estrés. En esto es muy importante porque cuando estamos cuando tenemos una respuesta de hipersensibilidad, pues estamos ante una situación de estrés, entonces van a tener un papel importante. Aquí, pues me voy a centrar más en lo que es la mucosa respiratoria y el papel que juegan los neuropéptidos aquí, porque, pues, por ejemplo, al momento de la anafilaxia o de ciertas reacciones alérgicas, la mucosa respiratoria se ve involucrada y puede tener consecuencias graves. Entonces, para explicar cuál es el papel que tiene en esta, hay que saber que la mucosa respiratoria
tiene una inervación de fibras nerviosas sensitivas aferentes de tipo C. Estas neuronas nocioceptivas no mielinizadas se estimulan mediante varias sustancias, principalmente la histamina, que pues juega un papel importante en las reacciones alérgicas. Eh, cuando, cuando son estimuladas estas neuronas y liberan los neuropéptidos, tenemos neuropéptidos ya sea inhibidores, un ejemplo es el BIP, y estimuladores como la sustancia P. Estos entran dentro del sistema no adrenérgico y no colinérgico. Entonces, una vez que son estimulados por la histamina y se liberan estos neuropéptidos, por ejemplo, un estimulador, pueden actuar en el tracto respiratorio superior e inferior y, por ejemplo, en los bronquios van a hacer que estos se dilaten para que pueda, como está en una situación de estrés, para que pueda la persona pueda respirar mejor, ya que bajo el estrés pues se están contrayendo, perdón, se están contrayendo y la persona no puede respirar. Entonces el cuerpo, tratando de compensar esto, secreta estos neuropéptidos para que pues la persona pueda respirar. Y no solo, como mencioné, no solo actúan en el tracto respiratorio, sino también en piel, tracto gastrointestinal, genitourinario y sistema inmunitario. Entonces, las respuestas alérgicas no solo ocurren por ejemplo, en la mucosa respiratoria, sino también hay reacciones alérgicas en la piel y en el tracto gastrointestinal. Por eso es que son importantes. Aquí son, bueno, aquí están. Aquí son algunos ejemplos de neuropéptidos que participan en la mucosa respiratoria humana. Estos son los distintos neuropéptidos. Yo mencioné, por un ejemplo, un neuropéptido inhibidor, que es el péptido vasoactivo intestinal, y un estimulador, la sustancia activa. Pero aquí hay más, y dependiendo de dónde provengan, como las neuronas sensitivas, nos van a dar estos, y las neuronas parasimpáticas posgangliónicas nos van a dar estos de aquí. Como sabemos, pues como les mencioné, el BIP, el péptido vasoactivo intestinal, es inhibidor porque proviene de neuronas parasimpáticas. Y aquí un ejemplo de la acción, la función que tienen tanto en músculo liso bronquial, en músculo liso vascular y en ciertas glándulas. Pues eso es en lo que nos ayudan los neuropéptidos en modular esa función ante el estrés de lo que viene siendo la reacción alérgica para poder compensar las funciones que se pierden durante este estrés. Y ahora, alérgenos del exterior. ¿Me puedes dejar la pantalla, Carmen, por favor? Sí. Gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ah, gracias. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a empezar con los alérgenos. Se dividen en dos, alérgenos internos y externos, pero vamos a empezar con los externos. En cuanto a generalidades, pues vamos a empezar con la definición, que el alérgeno se define como una sustancia que puede provocar una reacción alérgica, pues es decir, que son capaces de estar la producción de inmunoglobulina E y específica en un individuo con predisposición genética. Los alérgenos se pueden definir pues, de diversas formas y los términos de interior y de exterior pues, suelen utilizarse para describir los que entran en cuerpo a través del tracto respiratorio, en el hogar o el trabajo o en un ambiente externo. En cuanto a la vía de exposición, a los alérgenos influirá los tipos de síntomas alérgicos que se van a experimentar pues, con
con posterioridad. La exposición a los aeroalérgenos pues provoca síntomas respiratorios, mientras que si el alérgeno ya es ingerido, inyectado o absorbido, pues los síntomas van a ser más locos, ya pueden ser gastrointestinales o dérmicos, o los síntomas pues, generalizados. Y pues en ese sentido, la vía de exposición que va a tener más relevancia clínica, pues va a ser la que es a través del tracto respiratorio. En cuanto al término alergénico, este se utiliza pues para definir la propiedad inductora de IgE de un alérgeno, y también pues los alérgenos se pueden describir como alérgenos con reactividad cruzada. Esto significa que el paciente puede producir IgE contra un alérgeno que no va a reaccionar con el alérgeno sensibilizante primero, que puede reaccionar con otro que esté relacionado, siempre y cuando de la misma, desde el mismo punto de vista filogenético. Y puede haber también reactividad cruzada entre especies de especies de distinta filogenética, y estos se llaman panalérgenos. Aquí la sensibilización respiratoria pues puede provocar un síndrome de alergia oral, también determinado polen alimento. Siguiente, por favor. Miren, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Miren, Sí. ahí les quiero decir una cosa muy importante, sin que la cambies, la diapositiva. Miren, hay una cosa clínica que quiero que tomen mucho en cuenta. Generalmente cuando estamos pensando en aeroalergenos, pensamos que la vía de entrada principal es la nariz o la cavidad oral que se va hacia el pulmón, dependiendo de la vía de entrada. Pero miren, se ha descubierto que el primer impacto que hacen los aeroalergenos no es en la nariz, es en la conjuntiva ocular. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ahí les va. Se los voy a transformar clínicamente. Un paciente que les llega a ustedes con problemas de manifestaciones clínicas en el exterior, o sea, afuera, en lugares donde se transportan los aeroalergenos como son los pólenes, por poner un ejemplo. Entonces, lo primero que hace impacto sobre nuestro cuerpo es en la conjuntiva ocular, no en la nariz, no en la nasal. Entonces, todo el mundo pensaría, y es una pregunta de examen, ¿dónde se impacta primero? Es en la conjuntiva ocular. Ahí llega primero. Paciente que a ustedes les llega en el consultorio y a la hora que están haciendo ustedes la historia clínica, preguntarle siempre manifestaciones a nivel ocular. Empiecen de arriba hacia abajo. No vayan a preguntar, aparte de, tienen que preguntarles sobre la nariz, pero no se les vaya a olvidar de preguntarles, ¿tiene algún dolor, ardor, rasquera, prurito a nivel ocular? Siempre hay que preguntarle, porque acuérdense, los aeroalergenos, el primer sitio de impacto clínico y la manifestación de enfermedad se presenta en la conjuntiva ocular. Entonces, hay que preguntar siempre en eso. Ese es un conocimiento clínico que pueden ustedes ver y analizar. Sí, entonces para que no se les vaya a olvidar, tengan ahí el conocimiento para que lo interpreten clínicamente. Seguimos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. Bueno, en cuanto a las fuentes de alérgenos del interior y exterior, pues tenemos que la mayoría de los alérgenos con importancia clínica proceden de fuentes vegetales, fúngicas y animales. En el caso de las fuentes vegetales y fúngicas que contienen tanto alérgenos inhalados como ingeridos, la mayoría van a estar asociados o van a estar contenidos en estructuras diseñadas para la dispersión del material genético, como lo es el polen, las esporas, semillas, frutos secos, frutas o harinas derivadas de ellos. En el caso de los interiores, pues los alérgenos se secretan y se depositan en la caspa, la saliva, orina o en partículas fecales. Se tiene como dato que los pacientes suelen producir IgE contra más de una proteína presente en cualquier fuente dada, y en el suero de una persona pues va a haber un espectro de reactividades. Las personas pueden estar
monosensibilizadas, o sea, pues que están sensibilizadas a una única fuente alergénica, o polisensibilizadas, donde hay múltiples fuentes. También pues la polisensibilización es muy frecuente y los síntomas que se presentan pues suelen ser más graves. También los alérgenos en una fuente particular que son reconocidos por el 50% o más de las personas alérgicas, pues se denominan mayores, mientras que los demás se denominan menores. Miren, hay otra cosa Siguiente, muy por favor. importante. Mira, no, antes de que le cambies. Hay una cosa muy importante en cuanto a las fuentes externas, de los alergenos. Tenemos que tomar mucho en cuenta, por ejemplo, y esto se ha ido cambiando conforme el conocimiento ha pasado y la contaminación ambiental. Uno, de que los pólenes, hay ciertos pólenes que se transportan en primavera y otros que se transportan en el otoño. Generalmente eso también es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque a ustedes les van a decir, ustedes van a saber más o menos cuáles son la época en que existe mayor polinización de árboles y de malezas, o sea, de hierbas, de árboles pequeñitos. Entonces, principalmente en la primavera son las malezas y en el otoño son los árboles grandes. Entonces, eso nos ayuda mucho. Ahora, hay otra cosa que hay que mencionar. Generalmente ya se está haciendo perenne. ¿Qué es eso? Es persistente. Ya nomás llueve y entonces comienza la maleza a florecer y las manifestaciones clínicas ya no van a ser en primavera o en otoño, sino van a ser todo el año. Eso también ustedes tómenlo en cuenta como dato clínico importantísimo. Pacientes ya por la contaminación ambiental, el medio ambiente, las lluvias, el transporte por medio del viento, de los aeroalergenos, se está modificando todo esto. Entonces ya no está quedando, por ejemplo, en primavera, que empiezan las alergias, sí empiezan a hacerse más por la transportación de los aeroalergenos, en este caso de las malezas. Pero hay que tomar en cuenta de que nomás empieza a llover y no importa si es primavera, verano, otoño, invierno, comienza a transportarse, a florecer las malezas y las hierbas, que al final de cuentas son las que nos van a dar las enfermedades inmunoalérgicas exteriores. Entonces hay que tomarlo en cuenta. No se les voy a olvidar, muchachos, que en cualquier época ya no va a estar muy definida como antes se pensaba que enfermedad nomás alérgica a los pólenes era en primavera o en otoño, ya es persistente, es todo el año. Entonces, que se les quede bien ese concepto. Está cambiando todo y se está modificando por el medio ambiente y la contaminación ambiental. Seguimos. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la aerobiología de las fuentes de alérgenos de interior y exterior, pues la sensibilización a las fuentes de alérgenos de estos pues va a depender de la inhalación, que a su vez también requiere de la aerosolización del alérgeno. Este proceso, pues como dijo el doctor ya, se ve influido por diversos factores. Parece ser que tenemos problemas con el audio. Miren, van a influir, hay un especialista que fue el que sacó varios enunciados para decir que un polen puede ocasionar alergia. Primero, que sea de un tamaño, de un peso molecular que pueda ser transportado por el viento. Entonces, por ejemplo, yo les pongo siempre un ejemplo, las rosas que son muy bonitas, estas rosas, inclusive antes decían que rinitis por las rosas, y no es cierto, lo que pasa es que pobres rosas están muy hermosas, pero esas no se transportan, el polen no se transporta por medio del viento. Entonces hay un enunciado donde se dice que para que un polen pueda provocar alergenicidad o puede provocar un problema de rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, tiene que ser tiene que tener un tamaño peso molecular, que pueda ser transportado por el viento y que la capacidad que tenga para producir alguna enfermedad a esos tres niveles, conjuntivas, piel o mucosas. Entonces,
Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Sí, Ya seguimos. volví. Ok, Perdón, adelante. es que se me fue el internet. Sí, no, 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 no te preocupes, a todos se nos está yendo. Bueno, gracias. Bueno, continuando, pues ya, ¿no? El profe mencionó que se va a ver influido por diversos factores, como es el clima, la humedad, estacionalidad y pues otros factores ecológicos que influyen en la fuente del alérgeno y en las concentraciones de alérgenos en ella, como lo son los reservorios. Sin embargo, pues sobre todo los alérgenos del interior, la aerosolización va a depender de factores antropogénicos, como es pues el aseo de las camas, el uso de limpieza de la aspiradora en la limpieza, o la cría de animales u otros procesos industriales. También el tamaño aerodinámico va a influir en el lugar donde se depositan en el árbol respiratorio y por tanto también en los síntomas. Eh, Esto porque tendremos que las partículas alergénicas más pequeñas permanecerán en suspensión en el aire durante periodos de tiempo más prolongados, entonces los pacientes pueden inhalar concentraciones relativamente altas, a diferencia de las partículas que son pues un poco mayores y pues caen con rapidez en el ambiente. Siguiente. Miren, hay otra cosa también que les quiero comentar. Miren, por ejemplo, si ustedes, hay varios experimentos que se han hecho, investigaciones. Si, por ejemplo, en la casa de uno, donde estamos viviendo ahorita, por ejemplo, donde estamos eh, comunicándonos, estamos en una área, en nuestra habitación, en nuestra sala, en el exterior, no sé, pero en la casa. Si ustedes recogen algún lugar en los rincones, en cada esquina de nuestra habitación, podemos encontrar una gran cantidad de pólenes y ustedes se van a quedar con la boca abierta. Ah, caray, ¿y de dónde entraron esos pólenes? Supuestamente están en el exterior. Sí, están en el exterior, pero penetran, penetran por a la hora que abrimos la ventana, a la hora que abrimos la casa, a la hora que abrimos por los ductos del cooler, por la refrigeración, entran una gran cantidad de pólenes y esos van a ocasionarnos problemas. ¿Por qué? Porque ya hay estudios bien hechos, bien estandarizados, donde se ve una gran cantidad de pólenes que supuestamente nada más se encuentran en el exterior y se encuentran también en el interior. Ojo, ¿eso cómo se puede transportar? En la clínica, pacientes que de repente dicen que no están en contacto con ningún tipo de árboles, malezas o hierbas. Pueden decir, no, lo que pasa es que esos, acuérdense que se transportan de 20 kilómetros de distancia, eso también está bien estudiado. Entonces, si se transporta a 20 kilómetros de distancia, penetran por cualquiera de las vías, por el cooler, por la refrigeración, por las ventanas, por las puertas, y todo eso se llena, se contamina nuestra habitación de pólenes. Entonces, no estén pensando ustedes que pacientes no se pueden sensibilizar en el interior con cosas del exterior. Sí, se pueden sensibilizar. Entonces, para que lo tomen ustedes mucho, muy en cuenta, que las manifestaciones clínicas pueden manifestarse a pólenes también dentro de la casa. Seguimos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la naturaleza química de los alérgenos, pues tenemos que la mayoría de ellos pues son proteínas de diversos tamaños que pueden existir en forma de monómeros o dímeros. Sin embargo, algunos compuestos que son de bajo peso molecular y son químicamente reactivos también pueden ser alergénicos, pero solo cuando han reaccionado con las proteínas del huésped. Entonces ya con esta modificación ya toman otro nombre que son los aptenos. También pues todos los alérgenos proteicos contienen varios posibles epítopos que también se denominan determinantes antigénicos. Y algunos epítopos pues, pueden inducir una respuesta inmunitaria más fuerte por diversos motivos y estos se denominan inmunodominantes. En cuanto a los lípidos, estos no parecen ser alergénicos, pero sí se menciona que que pueden desempeñar una función como en la sensibilización. Y también se puede producir IgE contra estructuras glucano, presente en algunos alérgenos glucoproteicos y alrededor del 15 y 30% de los pacientes alérgicos pues pueden producir IgE. También no está claro si la IgE es específica de un alérgeno glucoproteico particular porque las glucoproteínas
de diversas fuentes poseen residuos glucano inmunoquímicamente similares y se denominan determinantes de carbohidratos de reactividad cruzada, pero se menciona que estos no son especialmente importantes, pero se dice que son inmunogénicos. Siguiente. En cuanto a la monitorización de los alérgenos del exterior, pues la posibilidad de medir o identificar las fuentes de alérgenos y los alérgenos específicos, pues es fundamental para la aerobiología y pues ya que pueden proporcionar un método para predecir cuándo se espera que los alérgenos del exterior provoquen síntomas. Y entre las técnicas utilizadas para encontrar el polen completo y las esporas fúngicas o las partículas que contienen alérgenos, pues están eh, estos métodos para motorizar, que son los dispositivos gravimétricos, dispositivos de impacto, dispositivos de succión y atrapamiento y microscopía. Pues los resultados del polen completo y de las esporas fúngicas se pueden expresar como número de granos o esporas sobre metro cúbico por 24 horas o como un índice que represente el riesgo potencial, que es el índice polínico, de desarrollar síntomas utilizando ya los términos como bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. Miren, les quiero comentar algo sobre aquí de Hermosillo. Parece ser que tenemos esos rastreadores o trampas, también se les conoce como trampas, para captar todos los contaminantes que hay en el medio ambiente y la clasificación de todo este tipo de contaminantes. Parece ser que uno se encuentra en el Hospital General allá arriba. Tiene que tener cierta altura del Hospital General de aquí de Hermosillo. El que está ahí, pues el Hospital General. Ahí parece que está una fuente de atrapamiento de contaminantes, un aparatito que sirve para captar, es como un reloj que está dando vueltas por segundo. Entonces está captando todos los aires que vienen de diferentes partes, del norte, del sur, del este, del poniente de la ciudad, y los está bajando para luego la clasificación de los contaminantes. Están puestos en otras partes de la ciudad, pero el que conozco es el que se encuentra ahí en el Hospital General arriba, para la captación de todos los contaminantes que tenemos en Hermosillo, ¿no? Están en diferentes puntos. Seguimos. Siguiente, por favor. Ahora sí, en cuanto a los alérgenos del exterior, pues son una de las causas más frecuentes de enfermedad alérgica y suelen derivar de pólenes y esporas fúngicas. Tenemos que un porcentaje elevado de las personas expuestas se van a sensibilizar un 30-40% dependiendo de la comunidad. Las reacciones alérgicas a los alérgenos de exterior pues suelen ser estacionales, también ya se mencionó. La edad del polen también influye en las manifestaciones, ya que un polen inmaduro pues no va a ser tan potente como un polen maduro. La exposición a los alérgenos de exterior también puede producirse en domicilio, ya que pues las fuentes de alérgenos de exterior pueden entrar, depositarse en el polvo doméstico con la posibilidad de aerosolización, ya también lo comentó el doctor. Y en circunstancias normales, las concentraciones de esporas fúngicas en el hogar también se ven influidas por las del exterior, pero en habitaciones húmedas como lo son los sótanos, la presencia de esporas se va a ver influida por el crecimiento fúngico intrínseco. Siguiente. Miren, hay una cosa bien importante con respecto a lo que estás diciendo. Fíjense que hay un estudio que hicimos aquí en Hermosillo, donde vimos la gran cantidad de hongos, porque como la mayoría de la gente hace unos, no usaba tanto la refrigeración, usaba más los coolers. Entonces es una fuente de contaminación de hongos por la gran cantidad de humedad que necesita el hongo para poder alimentarse y para poder sobrevivir. Entonces hicimos un estudio en todas las, agarramos diferentes coolers en el norte, 10 coolers hacia el norte de la ciudad, otros 10 hacia el sur. Así agarramos 10 hacia todos los puntos, que fueron 40 coolers. Y hicimos un experimento y vimos la gran cantidad que tienen en los coolers de hongos. Sí, encontramos una gran cantidad de hongos que se encuentran en los coolers y esos pueden ocasionar problemas. Entonces, a eso fue el primer dato del estudio. Primero, encontrar si había hongos, ahí ya nosotros hicimos la descripción
en que sí se encontraban hongos a esos niveles, en las casas, ocasionados por el cooler. Entonces es una fuente de antígenos o de alergenos que nos van a provocar todo tipo de enfermedades de vías respiratorias altas o hasta conjuntivitis, hasta dermatitis, ocasionados por los aeroalergenos, que no es tan frecuente, las dermatitis sí, no es tan frecuentes las dermatitis, pero se pueden presentar. Generalmente presentan conjuntivitis y rinitis y asma. Seguimos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto al polen, pues el polen de las plantas alergénicas va a proceder predominantemente de los angiospermas y gimnospermas polinizadas por el viento, ya sea como árboles, dicotiledonias, y herbáceas y gramíneas, de tal forma que el polen porta el gametofito masculino, va a interactuar con el estigma en las angiospermas y con la gota de polinización en las gimnospermas sin estigma, pues va para fertilizar el óvulo vegetal a través del micropilo. La mayor parte del polen normalmente se deposita pues cerca de su origen, sin embargo, pues por las características de él, pues ya permite que este viaje a cientos de kilómetros de su lugar. Los granos de polen pues tienen formas diferentes según las especies y su tamaño va a oscilar entre 51 micras y 201 micras y su concentración de 200 a 100 granos de polen por metro cúbico va a ser suficiente para provocar enfermedad. En cuanto a estructura, pues no vamos a profundizar, pero pues va a constar de un núcleo citoplasmático, una pared celular externa que se llama extina, una pared interna que es la intina, y la exina va a constar de 3 partes y es la que proporciona una resistencia mecánica elevada que le va a permitir pues supervivir por periodos prolongados. Entre las principales partículas que derivan del polen se incluyen pues los gránulos de almidón y también los cuerpos precursores de la pared celular que contienen polisacáridos, que son denominados partículas B. En cuanto a la liberación de este, pues cuando los poneles se depositan en el estigma se van a adherir y después se hidratan a través de los microductos situados en la exina o a través de la intina y ya pues ahí se provoca su expansión y su activación. El tener conocimiento de esto pues ha adquirido relevancia diagnóstica, pues puesto que en la práctica habitual de los fabricantes de extractos alergénicos, pues consiste en eliminar la cubierta polínica impermeable y pues por tanto también de los alérgenos. Miren, hay otra cosa muy importante de la estructura de los pólenes que debemos de tomar en cuenta en cuanto a la pared externa celular en las exinas. No sé si se fijan ustedes que hay unos poritos. Esos poritos se están llenando de productos del aceite del medio ambiente y eso hace que los pólenes se hagan más bravos, o sea que la rinitis, el asma, y todo, aparte de todas las proteínas externas e internas que tienen los pólenes y que van a ser presentadas por las células presentadoras de antígeno y montar una reacción de tipo IgE que nos va a dar la alergia, aparte está contaminado por productos del medio ambiente, no nomás productos de los aceites, de las gasolinas, de los diésel, sino de otro tipo de sustancias contaminantes que también se encuentran en el exterior y que van a ser más bravo en esos hoyitos. Se ha visto que afuera en la pared celular externa, en la exina, ahí en ese hoyito que ustedes están viendo, ahí se deposita una gran cantidad de contaminantes que van a hacer que las manifestaciones clínicas que se nos presente en nuestro paciente sean más fuertes y no respondan bien a los tratamientos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los alérgenos del polen, ¿sí se escucha? Sí. Ah, ok. En cuanto a estos alérgenos polínicos, pues se pueden dividir en 3 tipos. Los que son ubicuos, los que están presentes en el número limitado de familias vegetales y los que se restringen a una única familia u orden vegetal. La mayoría de los alérgenos corresponden a un pequeño grupo, a un pequeño número de grupos proteicos, entre los que se incluyen proteínas modificadoras de la pared celular vegetal, proteínas asociadas con factores de estrés abióticos y bióticos,
y proteínas asociadas con el citoesqueleto de actina y proteínas de unión de calcio. Y pues aquí en esta tabla, no sé si se alcanza a ver, pero pues se muestran los pólenes alergénicos frecuentes y sus factores. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los alérgenos modificadores de la pared celular, pues son alérgenos mayores e incluyen las beta-expansinas y las endoxilanasas en alérgenos de gramíneas y los alérgenos degradadores de pectina, que esos están presentes pues en todos los pólenes. En los pólenes de gramíneas, las beta-expansinas van a ablandar la estructura de la pared celular en lugar de hidrolizarlas y representan alrededor del 4% de la proteína extraíble. Y las enzimas asociadas a pectina pues desempeñan el mismo papel que las beta-expansinas y son hidrolasas o lipasas. Y en cuanto a los alérgenos implicados en la defensa, pues estos se agrupan en familias debido a su homología de secuencia con las proteínas relacionadas con la patogenia, conocidas como PR. Se han descubierto 17 familias de PR y se han identificado los alérgenos derivados de polen de 6 de ellas. Los pólenes de los árboles se asocian con las familias PR2, 5 y 14, y los de los alérgenos de dicotiledóneas herbáceas se asocian con las familias PR1 y 12. Y pues por lo general los miembros de la familia polínica PR pues suelen ser alérgenos menores, aunque algunos tienen importancia clínica. Siguiente. También están los alérgenos PR10 con capacidad de unión al ligando, que los alérgenos del grupo mayor 1 del orden Fagales pertenecen a la familia PR10 y son alérgenos resistentes a proteasas. Van a poseer una estructura en lámina beta con 7 cadenas junto con una gran cuidad hidrofóbica y pues pueden ayudar a proteger al polen del daño por la radiación ultravioleta. En cuanto a las proteínas de transferencia de lípidos inespecíficas, que son PR14, son un grupo ubicuo de pequeñas proteínas catiónicas a las que se le unen diversos ligandos en su bolsillo hidrófobo. Y hay dos tipos principales, pero la que tiene la que está relacionada con la alergia es la de 9 kilodaltons y la función de estas proteínas en el polen pues no es clara, pero se demuestra un efecto bactericida y fungicida. En cuanto a los alérgenos del polen no PR relacionados con la defensa, pues pueden desempeñar una función defensiva debido a su asociación con una función de metabolito secundario. Y también los alérgenos polínicos del grupo 11, de gramíneas y de árboles comparten homología de secuencia con el inhibidor de la tripsina de soja, lo que sugiere un papel inhibidor de la proteasa, aunque todavía tampoco se demuestra tal actividad. Y en cuanto a las profilinas y polcalcinas, pues son proteínas ubicuas que se encuentran en todos los pólenes. Las profilinas están presentes en la mayoría de las células eucariotas. Ambas son proteínas de bajo peso molecular que suelen ser paralérgenos menores implicados en el síndrome de alergia oral o en el síndrome de reactividad cruzada entre alimentos. Las profilinas son un grupo de proteínas implicadas en la polimerización de actina en el citoesqueleto de microtúbulos y también desempeñan otros papeles como es la señalización. Y se cree que los alérgenos de la polcalcina también van a intervenir en la modulación del crecimiento del tubo polínico debido a la importancia de los cationes de los iones de calcio. Y pueden intervenir también en la señalización. Siguiente. Esas últimas toman muy en cuenta, porque son muy importantes en el síndrome oral. Sí. En las presentaciones alérgicas, y eso es muy frecuente, ustedes como médicos, se les va a presentar este tipo de pacientes, que la única manifestación clínica va a ser en los labios,
Esperen un momento. Está bien. Ya se conecta el médico, un momento. Sí, gracias, Ángel. Seguimos, gracias. ¿Me puedes compartir, Carmen, por favor? Gracias. Listo, ya podemos iniciar, nomás hay que esperar que pongan la pantalla, ¿no? Sí, sí. Ahorita van a poner los muchachos la pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Gracias, Carmen. Bueno, ya pasando a los hongos, pues los hongos son una fuente significativa de alérgenos, siendo los filos Ascomycota y Basidiomycota los que tienen importancia clínica. Todos usan la dispersión de conidios transportados por el aire para reproducción, y las esporas suelen producirse en concentraciones que superan a las observadas con los pólenes. Se observan alérgenos con micelios, hifas fragmentadas y formas de levadura. Y respecto a la liberación de esporas, pues los hongos pueden clasificarse en dos grupos: los que liberan las esporas durante condiciones secas y ventosas, y los que liberan las esporas en condiciones de alta humedad. En cuanto a alérgenos fúngicos, pues entre los hongos con importancia clínica están los géneros Aspergillus, Penicillium y Cladosporium y Alternaria. Miren, de estos, ahí les va. Tienen que aprenderse bien, porque esto siempre les preguntan en el examen para entrar a la especialidad. Siempre les ponen un caso de Aspergillus. Siempre. Pasa un año, 2 años y otra vez regresan con el mismo caso de Aspergillus. Les ponen entre 4 o 5 preguntas relacionadas con aspergilosis broncopulmonar alérgica y les van a preguntar lo que sea relacionado con ese hongo. Pero como todos los hongos son muy parecidos en cuanto a las manifestaciones clínicas, esos que están nombrando, el Aspergillus, el Penicillium, el Cladosporium y la Alternaria, son los más frecuentes en clínica, porque son los que van a provocar más enfermedades, aunque cualquier tipo de hongos, ahorita que vas a estar hablando sobre ellos, cualquiera nos puede dar manifestaciones clínicas de rinitis, asma o de dermatitis.
o de cualquier manifestación alérgica. Entonces es muy importante que ustedes los vayan tomando en cuenta. El penicillium, la cándida, el tricofitón, todos esos para que se pongan muy listos. Seguimos. Pues en este caso, pues los alérgenos principales de las 3 especies que van a tener importancia clínica, pues van a ser la Alternaria 1 y 13, la Aspergillus 1, 2 y 4 y la Cladosporidium 1. Y en cuanto a Penicillium, Cándida y Tricofitón. Entre los principales alérgenos No hay de problema. estos géneros, pues se encuentran las serinaproteasas, la dipeptidilpeptidasas, asparticoproteasas, enolasas y proteínas de membrana del peroxisoma, o bien tienen una función desconocida. Siguiente. Ya sería todo por mi parte. Bueno, siguiendo con los alergenos, tenemos los alergenos del interior, perdón, que la monitorización de estos pues va a ser un poco más difícil de identificar, ¿no? Ya que esto pues va a depender mucho de su carácter amorfo o su tamaño. Pues se han desarrollado varios inmunohistoquímicos pues para medir los alergenos individuales en el ambiente interior, ¿no? Y su disponibilidad va a permitir pues correlacionar la exposición a alergenos con la sensibilización, y se han pues determinado varias concentraciones como umbrales por encima de las cuales pues puede producir la sensibilización pues con las personas que sean susceptibles. Y pues a la hora de establecer estas concentraciones pues se va a asumir que va a existir una relación lineal con la exposición, la sensibilización y la inducción de los síntomas. Sin embargo, los datos acumulados pues indican que la concentración de alérgenos requeridas pues para provocar sensibilización a menudo es menor que la necesaria pues para causar síntomas. Siguiente. Sí, y luego ya tenemos, pues siguiendo con los alérgenos interior, pues tenemos el polvo doméstico, que esta pues es una mezcla compleja de componentes bioquímicamente pues complejos, vaya, que son procedentes de varias fuentes de ácaros, de varias fuentes, ¿no? Y que algunos de estos pues pueden ser ácaros, mamíferos, insectos, hongos y pues hasta materiales pues del exterior, como mencionaron al principio. La relevancia del polvo doméstico como causa de enfermedad alérgica pues se identificó por primera vez en 1921, pues cuando Kern observó que muchos pacientes con rinitis o asma tenían respuestas cutáneas positivas a un extracto del polvo de sus propios hogares. Después tenemos a Worscon y Spixman que vieron que el ácaro de polvo doméstico del Dermatophorides pectinisus era una de las fuentes más importantes de alergenos del interior. En los climas pues templados que proporcionan una humedad significativa, los ácaros de polvo van a provocar el desarrollo de concentraciones elevadas de inmunoglobulinas E, específico pues de alergeno y constituyente pues de la fuente de alergeno individual pues más importante asociada pues con el asma. La exposición humana pues a los ácaros de polvo pues es muy alta, ¿no? Puede ser hasta las 24 horas del día, lo que pues tiene consecuencias importantes pues para el desarrollo de la rinitis. Pues los alergenos de mamíferos también son un componente de los polvos domésticos o laborales pues del interior, y se encuentran en forma de proteína de gato, perro, rata y ratones, y procedentes pues de mascotas, ¿no? Y pues también de los roedores pues domésticos. Verás, siguiente. Mire, no sé si vas a hablar sobre las cucarachas. Es otra fuente. Sí, se voy a hablar de cucaracha. Ah, sí, bueno, adelante. Espera un momentito, ¿eh? Es que vamos a cambiar. Sí,
Es que se ha visto que las fuentes de los ácaros, todo el mundo pensaba que era en sí la proteína exterior del ácaro el que estaba ocasionando las reacciones alérgicas, pero se dieron cuenta que puede ser cualquier cosa, desde el epitelio del ácaro, el excremento del ácaro y en sí también todo, pues como una fuente de antígeno o de proteína que está ocasionando una reacción inmunológica y que van a ser productores de IgE y van a ver las manifestaciones clínicas dependiendo de si es rinitis, asma o dermatitis. Pero eso es muy importante porque eso se descubrió hasta el último, de que también los excrementos de estos animalitos pueden ocasionar, problemas de alergia. O sea, no nada más en sí el animalito, ¿no? Lo que ocasiona esto. Sí, las proteínas del exterior o la cubierta. Ah. Sí, seguimos. Bueno, pues siguiendo con las fuentes de alergenos, pues con respecto al polvo alergeno, como mencionamos anteriormente, pues que constituye pues varios tipos, ¿no? Tenemos, pues, como mencioné, al ácaro de polvo, que pues van a ser seres ciegos de 8 patas que se alimentan de restos de la piel y pues de otros tipos y después de otros tipos, ¿no? Como bacterias. Las especies con mayor relevancia clínica pues van a pertenecer más que nada a la familia de la Pyrogliffidae. Los ácaros de polvo pues van a proliferar más que nada en ambientes cálidos y húmedos, por lo que la abundancia de ácaros pues va a ser como que estacional, ¿no? La temperatura óptima pues de crecimiento de estos ácaros van a ser aproximadamente 18 a 27 grados centígrados y pues la humedad pues va a ser como que una humedad atmosférica. Los ácaros pues del polvo domésticos van a excretar el alimento digerido con sus enzimas digestivas y otras proteínas en forma de partículas fecales, que eso pues van a estar rodeadas pues de una membrana, que esto más que nada va a ocasionar como la alergia, ¿no? Los alergenos del ácaro pues es un grupo grande, ¿no? Los alergenos de los ácaros son como 34 más o menos, pero los primeros alergenos que se clonaron o que se descubrieron fue el DERP1, el 2 y el 5. Y otro, pues, alergenos que predominan en el ambiente clínico, pues van a ser el grupo 1 y el 2, seguido por los grupos intermedios de alergenos, que es el 4, el 5 y el 6. Entre los alergenos mayores se incluyen las enzimas digestivas como la cisteína, la proteasa y la tripsina. También tenemos a las proteínas asociadas a la actina y a las proteínas de unión al ligando o proteínas de función desconocida. Siguiente. Miren, hay una cosa muy importante que tenemos que decir acerca de los ácaros. Todo mundo pensaría que como nosotros tenemos aquí en Hermosillo 40 grados, 45 y a veces subimos hasta 50, no podrían vivir estos animalitos ahí en nuestro hogar. Pero resulta de que nosotros vivimos en ambientes donde no estamos a 40 grados en nuestra casa. Estamos a 22, 21 grados adentro de la casa para poder sobrevivir y estar. Entonces, eso debemos de tomarlo muy en cuenta para pensar siempre en que puede estar también aquí con nosotros. O de hecho, aquí y hay pruebas cutáneas positivas, o sea, IG específica para el ácaro, el dermatofagoides, entonces teronícinos, que ahí dijiste. Entonces, ese sí se encuentra dentro de nuestras casas aquí y sale positivo la prueba cutánea o la IG específica. Entonces, el medio ambiente es factor determinante, nos van acompañando ellos por el medio ambiente, ellos también están aquí con nosotros. Seguimos. Bueno, siguiendo pues con los alergenos, con respecto a los insectos, tenemos pues a las cucarachas, ¿no? Que estas pues más que nada son más frecuentes en áreas urbanas, con un clima pues cálido y con una calefacción doméstica, y pues también donde pues se encuentra mucha comida, ¿no? En los alergenos de la cucaracha pues se han definido aproximadamente unos 10 grupos. Los primeros alergenos de cucaracha pues que se clonaron resultaron ser una aspartato proteasa proteolíticamente inactiva y una lipocalina. Otros alergenos son los que se encuentran asociados al grupo 1, que son pues el intestino,
que se cree que se va a desempeñar una función desintoxicante, unas enzimas digestivas, la arginina, sinasa, perdón, y las que se encuentran pues asociadas a la actina. Los componentes alérgenos de las cucarachas pues van a ser más que nada, se van a asociar con sus heces, con su saliva y con los detritus de insectos pues muertos, ¿no? Siguiente. Bueno, como mencionamos al principio, pues van a haber tantos fuentes de insectos, de polvo, y también pues va a haber fuentes de mamíferos, que estas son importantes, de una importancia más clínica, porque estos pues se pueden encontrar se encuentran pues en el ambiente del hogar, ya sean pues las mascotas, y también pues en ambientes de trabajo, ¿no? En los laborales. Aquí, pues, bueno, los alérgenos que se van a encontrar asociados con los mamíferos, pues van a derivar de la caspa, del epitelio, el pelo, la orina o pues la saliva. Aquí pues van a pertenecer dos grupos principales, que van a ser las lipocalinas y las secretoglobulinas. Bueno, vamos a comenzar con los alergenos de los gatos y pues de los perros, ¿no? Con los gatos, pues estas van a pertenecer al grupo de las secretoglobulinas. Aquí pues el alergeno del gato, pues como la partícula de este va a ser mucho más pequeña y de una forma esférica, mide aproximadamente de 1 a 7 micras. La sedimentación de esta va a ser pues más tardada, es decir, pues que va a durar mucho más tiempo en el ambiente. Y también pues va a ser con la concentración de esta, pues como dura más tiempo en el ambiente, va a ser mucho más mayor que la del ácaro de polvo. Pero pues esto no quiere decir que sea pues mucho más sensible, ¿no? En los casos la función de estos alergenos va a tener una función inmunoduladores, que eso pues van a estar asociados con las ay, se me olvidó el nombre. Bueno, pues siguiendo, la de los perros, pues los alergenos mayores pues van a ser las lipocalinas, que estas pues van a pertenecer a la familia de las calcinas, y pues la función o las propiedades que van a tener pues también de igual manera van a ser inmunoduladores, que pues van a tener una interacción con los se me olvidó el nombre, lipopolisacáridos, sí. Bueno, siguiendo pues con los roedores y los alergenos de estos mismos. Permítame, hay un experimento que hicieron para que no se les vaya a olvidar y les quede esto bien claro, de que las fuentes de alergenos interiores. Hay un experimento que hicieron los norteamericanos. Marcaron a los gatos, marcaron a los gatos con inmunofluorescencia, su caspa, su saliva y todo. Entonces, en una casa normal, una habitación. Entonces lo sacaron al gatito, ya después lo marcaron, lo dejaron algún tiempo, lo sacaron y entonces se dieron ellos cuenta de que tardaban hasta 6 meses en disminuir todos los antígenos que habían dejado los gatos principalmente. Vaya, ¿qué les estoy diciendo? Que, por ejemplo, si ustedes les dicen a un paciente que es alérgico a los gatos con pruebas cutáneas, IG específica para gatos, CATS1, CATS2, dependiendo del antígeno que ustedes les manden a hacer, y sale positivo, ese se hace en sangre. Ustedes pueden, sin ser alergólogos, pueden mandar a un paciente, a ver, vamos a hacerle la prueba en sangre a los gatos. Entonces, si sale positivo, primero tiene que tener manifestaciones clínicas de que al estar en contacto con los gatos sea positivo. Entonces se lo mandan a hacer, la IG específica para gato. Entonces vieron estos que tardaban hasta 6 meses en quitarse todos los residuos que dejaban los gatos dentro de la casa. Ok, ¿cómo lo podemos transportar clínicamente? Paciente que sea alérgico a los gatos, con prueba cutánea positiva, IG específica para gato, en sangre, ya es, y manifestaciones clínicas al estar en contacto con el gato, pues es alérgico al gato, ya sea que le dé rinitis o asma o dermatitis. A esos pacientes usted les van a explicar que si quieren que se le quite las manifestaciones clínicas, primero hay que quitar al gatito, quitarlo del área
y que eso va a tardar de 1 a 6 meses haciendo la limpieza normal. Si la hacen exhaustiva o quitando todo inmediatamente, pues se les quita en 2, 3 días, pero estamos hablando de personas que lavan, trapean y nada más y quitan el polvo. Tardan hasta 6 meses en quitarse todas las fuentes de alergenos provocados por los antígenos de los gatos. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta eso, jóvenes. Decirle al paciente que es alérgico a los gatos, decirle que se va a tardar un poquito y que hagan la limpieza lo más exhaustivo que puedan hacer para que disminuyan la cantidad de antígenos estimulantes que van a provocar la enfermedad. Seguimos. Bueno. Verá, si le das una anterior, por favor. ¿Perdón? Ah, Ahí sí, decía, ahí está, ok, ahí está. gracias. Entonces, eso es para que ustedes se pongan muy listos y lo traduzcan clínicamente. Bueno, ya pues por último de las fuentes de alergenos tenemos la de los roedores, que estos pues no solamente va a ser pues alergenos de los hogares, sino también pues de las instalaciones laborales o de las de producciones de animal, ¿no? Aquí las proteínas, aquí pues va a predominar las lipocalinas urinarias de la rata o del ratón, ¿no? Que estas pues va a inducir una respuesta inmunitaria pues dirigidas a la hemoglobina E y a la hemoglobina G. Estas pues alergenos pues van a ser pues pequeñas partículas que de igual manera van a durar pues mucho tiempo suspendidas en el aire. Cuando esos animales pues se entienden de una forma pues o sea, de mascota, la cantidad de alergeno que se va a encontrar suspendido va a depender mucho pues del estado que se tenga pues su jaula, ¿no? Si está limpia, si no la limpias, etcétera. Siguiente, por favor. Miren, ahí se puede comentar un caso del Cinvestav. Los investigadores los investigadores básicos, inmunólogos que trabajan con ratas, ratones, roedores y todo, algunos presentan manifestaciones clínicas de rinitis y asma. En ese caso se llama asma ocupacional, porque son investigadores y que están haciendo y están tratando animales de experimentación como son los cuyitos, las ratas, los ratones, blancos, ¿no? Por supuesto, de linaje especial para los experimentos. Pero de cualquier manera presentan manifestaciones clínicas de asma y de rinitis. Entonces, una de las cosas de que ustedes deben de preguntar siempre la ocupación y el lugar donde se encuentran. Otras, pues, no pueden ser investigadores, pero pueden ser que sean veladores y que trabajan en almacenes o están en la noche y que es cuando salen estos animalitos, principalmente, aunque pueden salir a cualquier hora. Entonces, a hacer sus necesidades y a proveerse de alimentos. Entonces, manifestaciones clínicas, no, pues soy velador, estoy en la noche, pero ¿está en dónde? No, pues en un almacén. Y nada más tengo las manifestaciones clínicas cuando estoy laborando. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho lo que veíamos nosotros en los investigadores del Cinvestav. Era de que presentaban rinitis y asma ocupacional ocasionado por las ratas. Eso nomás para agregarles a ustedes al conocimiento clínico. Le da el siguiente, por favor. Ok. Bueno, entrando también a los modificadores ambientales, primero vamos a tomar las medidas de evitación, que esto pues nos va a ayudar para la reducción de la exposición a los factores pues desencadenantes, ¿no? Pues con respecto a los ácaros de polvo, pues aquí las acciones pues necesarias pues para reducir la exposición a estos se van a dirigir hacia pues 2 puntos, uno es a los dormitorios y otros pues hacia el resto de la casa, ¿no? En el dormitorio, pues la medida más eficaz, pues a largo plazo sería pues la eliminación de las alfombras, sofás, eso es pues para evitar la acumulación, aparte pues de polvo, de humedad, ¿no? Donde el ácaro pueda seguir creciendo. De igual manera, pues el de cubrir los colchones y las almohadas con fundas impermeables y lavar la ropa, ¿no? De cama o la de pues uso diario. Otros, pues también podemos utilizar tratamientos químicos pues para limpiar las alfombras y también la utilización de pues aire acondicionado o la ventilación, esto pues para evitar la humedad. Siguiente. Bueno,
Ahora, con respecto a los animales domésticos, pues el doctor ya había mencionado ahorita que pues el de los que pues que los gatos pues estén mayormente pues afuera del hogar, ¿no? Aquí se me hace como que un poco difícil pues decirle al paciente pues, o al familiar pues que pues no le puede decir que corra el gato, ¿no? O al animal, porque pues es un mascota y pues ya va a existir como que un vínculo afectivo. Entonces, pues, pero pues sí, para tener una mayor eficacia con respecto a pues evitar la alergia, pues sería más que nada pues que el gato o la mascota esté pues lo máximo allá afuera de la casa. Aunque pues los gatos se salen y regresan, ¿no? Así que pues no hay mucho problema con los gatos. Y bueno, pues siguiendo también tenemos pues tener también limpio pues la casa, limpiar, tener las ventanas abiertas, pues para evitar para que entre pues el flujo del aire. Y pues con esto también pues el lavado frecuente pues del gato, del animal, pues unas 2 veces a la semana aproximadamente. Y pues estas medidas pues también van a ser iguales que la de los perros, ¿no? Siguiente, por favor. No le cambies, no le cambies. Bueno, Regrésale. Es que pusiste el dedo en la llaga. Mira, hay una cosa bien importante que acabas de decir. Hay gente que prefiere vivir con la enfermedad a sacar al gato o al perro de su casa. Es más fácil que vivan o convivan con eso, con la enfermedad. Viendo esto, los norteamericanos dijeron, bueno, tenemos que solucionar porque la mayoría de la gente tiene gatos y perros y los quieren mucho como otro miembro de la familia. Ese sine qua non, eso se ha visto y cada vez es mayor el número de mascotitas que utilizamos en el hogar. Entonces, ante este problema, ojo, dijeron, bueno, tenemos Doc, que ir... disculpe, tenemos 4 minutos para que se acabe la clase, Doc. Sea entonces, breve y nomás vamos a seguir en la siguiente clase, pero ahí les va rápido. Entonces, idearon ellos buscar una molécula, una estructura molecular, un epítope, que ahí lo nombraste tú al inicio, los demás compañeros al inicio de la clase, buscar un epítope que fuera el que estaba provocando la mayor parte de la enfermedad alérgica y dárselo como vacuna para tratar de evitar que al estar en contacto con los gatos no le pase nada. Entonces, eso se está haciendo en los Estados Unidos y creo que lo vamos a tener aquí muy rápido nosotros, aquí en México, una estructura molecular. No le vamos a dar a gato que se tome o que se ponga, pero sí una estructura molecular que se parezca o el epítope que está estimulando la formación de IgE específica y por eso la manifestación a nivel de asma o de rinitis. Entonces se está solucionando todo esto y ya vamos a poder tener los gatos dentro del hogar o los perros o cualquier tipo de mascota, utilizando algún tipo de vacuna que sea para bloquear la reacción inmunológica. Entonces eso se está viendo, pero pues va por muy buen camino, ¿no? Para tratar de disminuir las alergias, ¿no? En este tipo de mascotas. Entonces le vamos a seguir la siguiente, hasta el lunes nos toca la clase, ¿no? Ahí le seguimos, ahí quedamos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces el lunes empezaríamos el equipo 4. Pues terminamos esto, creo que ya van a terminar, ¿no? Sí, nomás quedan pues 1, 3, 4 diapositivas, ¿no? Ajá, más o menos. Terminamos y luego siguen los demás muchachos. Sí, terminamos con este tema el lunes y luego seguimos, si alcanzamos a seguir el otro equipo para que esté preparado. ¿Está bien? Ok, muy Sí. bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, bye.